Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy iniciamos un nuevo estudio de la Torá y en esta semana estaremos leyendo y analizando la tercera parte del libro de Génesis, que comienza con la crónica, o sea, la vida de Abraham, quien fue elegido por el Eterno para fundar el pueblo de Israel. Toda esta porción se llama Lech Lejá y traduce como ve, pero en un momento veremos otro significado de esta palabra Lech Lejá. Y vamos a estar estudiando Génesis capítulo 12 del versículo 1 hasta el capítulo 17 versículo 27. Veremos cómo la elección de Abraham dentro de las naciones es un esfuerzo del Eterno por crear un pueblo que fuera luz dentro de las naciones, ya que a pesar de que trató de revertir el proceso de degeneración moral que se hallaba en la humanidad, vemos cómo luego del diluvio, la semilla del mal que viene a través de la simiente de la maldad comenzó otra vez a desarrollarse. Y hermanos, no estamos hablando de que el Eterno no pudiera erradicar el problema. Claro que él podía destruir totalmente la humanidad y hacer una nueva creación. Pero entonces, ¿dónde quedaría la justicia? ¿Dónde quedaría el libre albedrío que él puso dentro de cada uno de nosotros? El Eterno es un Dios justo, así como también es misericordioso y es un Elohim que establece su justicia, pero él es justo. Entonces, veremos en esta sección cómo él escoge un hombre, Abraham, y le pide que abandone su tierra. Y a lo largo de sus viajes vamos a ver cómo este hombre, Abraham, se enfrentará con problemas, paganismo y dificultades para él poder establecer los mandamientos y las instrucciones del Eterno. Hoy vamos a estar viendo la primera aliyá o lectura que va desde Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el 13. Y como hemos visto hasta hoy, el capítulo 1 del libro de Génesis hasta el 11 nos relata la historia de la humanidad, cómo la maldad entró, cómo el Eterno trae un diluvio y le da un nuevo comienzo, una recreación a la humanidad. Pero vamos a ver que ahora a partir de este capítulo, el 12, la historia cambia, pues se va a enfocar en una familia en particular, Abraham y su descendencia. Tras la dispersión de la humanidad a raíz de la Torre de Babel, solo un grupo de individuos lograron preservar las tradiciones de moralidad y de un solo Dios, el monoteísmo. Y Abraham es el personaje, el hombre escogido para restaurar las bases de lo que es la instrucción del Creador de los cielos y la tierra. Abraham era originario de Ur de los Caldeos, hoy cerca de Kuwait, pero más tarde él y su familia se asentaron en Harán, esto es al norte de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, con su padre y un hermano. Y de aquí el Eterno lo llama. Génesis capítulo 12 del 1 al 3 nos relata: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Como les comenté al inicio, el texto hebreo usa una expresión muy particular para esta porción de la Torá, Lech Lejá. Y Lech Lejá en español es traducido como ve y como vete. Pero literalmente cuando analizamos Lech Lejá, lo que podría entenderse o traducirse es vete de ti mismo. Pero ¿cómo una persona va a hacer eso? Vete de ti mismo. Es como si el Eterno le estuviera diciendo a Abraham que tenía que irse de todo lo que era conocido, de toda institución familiar y económica que él había conocido hasta ese momento. Entonces, ¿de qué tenía Abraham y su familia que irse? Bueno, tenían que irse de la tierra, de la parentela, de la casa de su padre, de la seguridad económica que le daba la casa de su padre, las tradiciones que le daba la casa de su padre y de lo que había estado, o sea, todo lo que conocía, lo que él había hecho hasta ese momento. Entonces, Abraham debía desligarse, apartarse de todo lo que le había sido familiar hasta ese momento. Y según la tradición judía, sabemos que Taré, el padre de Abraham, era un hacedor de ídolos. O sea que hasta su propio padre, descendiente de Sem, era un idólatra. Lo que concuerda con lo que está escrito en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, que dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces vemos aquí que Abraham debía dejar atrás la idolatría y todo lo que le era familiar. Eso está claro, pero ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Abraham no sabía hacia dónde se iba. El Eterno solamente le dijo: sal, vete. Le dijo: a una tierra que yo te mostraré. Pero el Eterno ni siquiera le dio el nombre de esa tierra. El Eterno no le había dado esa revelación. Todo lo que sabía es que él iba a ir a un lugar que el Eterno le iba a mostrar. Y hermanos, muchas veces el Eterno trabaja así con cada uno de nosotros. Nos pide que demos un paso, pero no nos revela más que eso. Actúa en fe y lo hace para que aprendamos a depender y a confiar en Él, y no en nuestros planes o en nuestros propios pensamientos. Y el resultado de esta acción es la obediencia, que siempre es de bendición. Entonces vemos como con este llamado Abraham se convierte en un patriarca de 3 religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y la Biblia nos cuenta que en el momento de su llamado, Abraham tenía 75 años de edad. Y el Eterno le dice que debía comenzar a caminar, salir de su tierra hacia una tierra que él le iba a mostrar. Y a pesar de los peligros de viajar a tan avanzada edad y a través de un territorio que él no conocía, Abraham confió en el Eterno y tomó a toda su familia, incluyendo a su sobrino Lot. Vemos que la primera parte de este viaje lo llevó desde Harán, como mencioné,
al norte de Mesopotamia, donde más adelante su padre Taré muere a los 205 años, y entonces Abraham comienza un recorrido en caravana hacia esa tierra que el Eterno daría a su descendencia. Y en celebración y alabanza veremos cómo dice que Abraham construyó un altar para el Eterno y luego se dirigió hacia las colinas al este de Betel y plantó su tienda. O sea que vemos cómo Abraham sí obedeció la instrucción. Y veamos algo muy importante aquí. El Eterno le promete a Abraham que si él obedecía y dejaba todo atrás para seguirlo a él haría de él una nación grande. Lo bendeciría, engrandecería su nombre. Él sería de bendición. El Eterno iba a bendecir a los que lo bendijeran y a los que lo maldijeran los maldeciría. Y algo importante, en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el Eterno separó a Abraham y su descendencia de entre todas las naciones, las familias del mundo, y estableció esta promesa. Y lo hizo con el propósito de poder bendecir a toda la humanidad a través de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham no era joven, hermanos, ya tenía 75 años de edad. Él ya era un anciano. Pero él, en fe, obedeció el llamado, y Abraham fue el primero en cruzar el río, en convertirse en un ibrí. Ibrí en hebreo traduce como hebreo. Y este hombre, este hebreo, que literalmente significa uno que viene de más allá, uno que cruza. Es decir, él viene más allá del gran río. Josué capítulo 24 versículo 3 dice: entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Entonces Abraham fue el primer hebreo, el primero que cruzó el río. ¿Y tú, amado hermano, has cruzado el río? ¿Desde dónde te ha movido el Eterno para tú llegar a la restauración de su palabra? Y a lo largo de la Biblia vemos la imagen, la importancia significativa de cruzar el río. Esto, amados hermanos, lo que representa es dejar una forma de vida atrás para entrar a una nueva. Entonces, Génesis 12:5 nos comenta que Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a su sobrino Lot, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham no solo se fue con su esposa Sarai, sino también con su sobrino. Hasta este momento sabemos que Abraham no tenía hijos y el padre de Lot, Harán, había muerto. Por lo tanto, Abraham adoptó a su sobrino. Entonces, sabemos que Abraham no sabía hacia dónde se dirigía, pero al entrar en Canaán, el Eterno le reveló que la tierra en donde estaba parado era la tierra prometida. Entonces, nos sigue relatando Génesis 12, del 6 al 7, que Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Eterno se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edifica allí el altar al Eterno que se le había aparecido. Siquem
o Siquem está localizado justamente en el centro de la tierra prometida, y veremos cómo a lo largo de relatos en la Escritura iremos mirando la importancia de este lugar. Y este es el mismo lugar en donde los israelitas, descendientes de Abraham, luego van a confirmar el pacto con el Eterno, luego de haber conquistado la tierra prometida. Y vemos que a pesar de que Abraham era un hombre con mucha soltura financiera y que estaba bien establecido, cuando el Eterno lo llama, Abraham dejó todo atrás. Confió en las palabras del Eterno y salió como el Eterno le había pedido. Luego veremos una relación tan hermosa entre Abraham y el Eterno, el creador de los cielos y la tierra, y el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Shalom, shalom.